Qué alegre saludarte a ti que nos estás acompañando en este servicio dominical de Iglesia Verbo Zona 16. Mi nombre es Pablo Marroquín y hoy tengo el privilegio de poder compartir contigo en este domingo tan especial. Y luego vamos a hablar acerca de por qué la importancia de este domingo. Si has estado al tanto de los servicios de las semanas anteriores, has escuchado mensajes en los cuales hemos estado hablando acerca de cómo la Biblia nos habla de Jesús, cómo diferentes libros, antes incluso de que Jesús viniera como profecía, nos hablaban acerca de Él. Y hoy no será la excepción, ya que hoy vamos a compartir acerca de una de las profecías más claras acerca de Jesús. Y qué interesante, porque surgió 700 años antes de que Él viniera. Vamos a hablar acerca de Jesús en la profecía de Isaías, pero quiero comenzar contándote algo, y es que yo no sé si yo creo que te vas a ubicar conmigo en esta historia. Cuando somos niños o cuando éramos niños y nuestros papás nos ofrecían que para nuestro cumpleaños, para tu graduación o para X o Y fecha, te iban a regalar un juguete o algo que tú habías estado esperando, yo creo que ninguno de nosotros podía dormir solo imaginando de tener ya ese juguete o esa ropa en nuestras manos. Veíamos los anuncios en la televisión, le contábamos a nuestros amigos que ya casi lo íbamos a tener, ¿no? Estábamos nerviosos, le contabas a los demás, incluso empezabas a contarles que lo ibas a tener y que no se los ibas a prestar, y bueno, llegaba el momento, ¿no? Y cuando llegaba el momento, fuera en la fecha que te lo dieran, abrías tu regalo y cuando lo veías enfrente tuya, recuerda esa emoción que tenías. Estoy seguro que te estás recordando de algún juguete o algún regalo que tus papás o que tus abuelitos o que alguien en algún momento te dio. Yo estaba recordando que, bueno, yo crecí en los 90s y en los 90s Jurassic Park era una de las películas que reventó en el cine, ¿no? Muchas de las personas que crecieron en ese tiempo aún se recuerdan de esa película. Pero el punto es que ya a principios de los años 2000, tendría ya unos 13 años tal vez, quería un juguete de un tiranosaurio Rex. Y quería el juguete, y quería el juguete, y quería el juguete. Y había algunos almacenes en Guatemala en donde yo había visto qué juguete, el tiranosaurio que quería. Pues llegó la fecha en que mis papás me lo regalaron. Yo estaba de verdad anhelando. No te imaginas cuánto estuve esperando ese momento, aquella emoción que tenía. Ya hasta había pensado en que no se lo iba a prestar a mi hermano. Ni siquiera lo tenía, pero ya sabía que no se lo iba a prestar porque era solamente mío. Y bueno, llegó el momento en que me lo dieron. Lo destapé y te imaginas la alegría, ¿no? Pero en ese tiempo nosotros habíamos adoptado poquito antes a un perrito, se llamaba Dino, era un perrito que junto con mi mamá rescatamos de la calle, era un perrito negro. Entonces el perrito tenía poco tiempo de estar en la casa, pero como venía de la calle todavía y era pequeño, no se había como adaptado en sí a vivir en una casa. Entonces hacía X travesura por allá, las pantuflas volando por otro lado, que se masticaba cualquier cosa. Entonces, en uno de esos días, a los poquitos días que me dieron mi querido tiranosaurio, al regresar a la casa, porque habíamos salido, encuentro a mi querido tiranosaurio sin cabeza. Y no había más culpable que Dino, que era el único que estaba en la casa. Mi querido tiranosaurio se había ido, ¿no? Y de una vez a la basura, porque sin cabeza obviamente no me podía servir para nada. ¿Y qué podía hacer contra el perro? No podía regresarlo a la calle si lo acabábamos de rescatar de la calle. ¿Qué podíamos hacer? Pues me tocó aguantarme. No me compraron mis papás otro tiranosaurio. Nunca en realidad volví a tener otro tiranosaurio. Y bueno, mi sueño de tener un tiranosaurio se quedó frustrado. No tengo ningún tiranosaurio ahí colgado en mi casa ni nada de colección. Me quedé sin tiranosaurio. ¿Qué fue? Obviamente fue un momento de enojo, fue un momento de ira y de decepción. Y ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque así como yo me sentí en ese momento y como muchos de nosotros tal vez en algún momento nos hemos sentido, el pueblo de Israel en un momento de su historia se sintió así. Estaba esperando una promesa, estaban esperando a que llegara alguien que había sido prometido que iba a llegar, estaban esperando y esperando, pero no sentían que llegara y estaban en la espera, o peor, se sentían tristes, se sentían abandonados. Y ahora te cuento el porqué de este contexto. Te decía que íbamos a hablar acerca de cómo Jesús se muestra en el libro de Isaías. El libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes de que Jesús naciera, ¿no? Fue bastante tiempo. En ese momento ellos estaban teniendo problemas, el reino del norte con los asirios y el reino del sur con los babilonios. Estaban teniendo serios problemas, como a lo largo del tiempo los israelitas
tuvieron. Pues es en ese momento en donde Isaías escribe su profecía, una de las más claras acerca de que Jesús vendría, pero que vendría no como la gente lo estaba esperando. Vendría a salvarlos, pero no de la manera en que ellos estaban pensando, sino que vendría como un siervo sufrido. Y hoy quiero contarte 3 características acerca de ese siervo sufrido que al final de cuentas terminó salvándonos a todos. Mi objetivo hoy, mi meta hoy es que al final podamos valorar lo que Jesús hizo por nosotros, ese sufrimiento que llevó, lo podamos valorar, lo podamos apreciar y que querramos compartirlo con las demás personas. Te pido que me puedas acompañar a Isaías 53 del 4 al 12. Hoy vamos a estar leyendo esta porción de la Biblia, así que te pido que me acompañes para comenzar. La primera característica de estas 3 que tengo para darte hoy del siervo sufrido es que no era lo que la gente esperaba. Y ahora acompáñame a leer a partir del versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En estos primeros versículos, en los que vienen adelante, es mucho más explícita la profecía acerca de cuánto va a sufrir, pero en estos primeros versículos te puedes comenzar a dar cuenta de que Él va a ser una persona sufrida, de que Él va a ser una persona que va a tener algunos problemas y que va a tener dolor. Y la gente no estaba esperando eso. La gente no esperaba a alguien que los liberara del pecado. La gente esperaba a alguien que los liberara físicamente de la opresión. En el tiempo de Jesús estaban siendo oprimidos por los romanos. Aunque eran reinos diferentes a los que eran en el tiempo de Isaías, siempre el pueblo seguía oprimido. Ellos esperaban un salvador, un guerrero, alguien como David, un líder militar, un líder político, alguien a quien admirar, que los liberara de la opresión. Creo que en ningún momento pasó por su mente alguien que los liberara del pecado. No era lo que estaban esperando. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros muchísimas veces. Cuando es tema de perdón de pecados, no le ponemos mucha importancia. He escuchado de Jesús, pero lo guardo por ahí. Pero cuando es algo que me libera de otras formas, o una solución financiera, u otro tipo de soluciones, a veces sí les ponemos atención, o estamos esperando ese tipo de soluciones, pero no le ponemos tanta atención a que alguien me perdone de los pecados. Y pasaba entonces lo mismo con el pueblo de Israel. No era el líder que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un guerrero. Es por eso que si tú estudias en la historia, en ese tiempo había diferentes facciones dentro de los mismos judíos, y unos de ellos eran los conocidos celotes, que hasta el año 70, en que fue destruido el templo, pues estuvieron dirigiendo de alguna manera al pueblo, o tratando de motivar al pueblo a que se levantaran en armas para buscar ser libres. Celotes, así como puedes ver en la escritura que menciona Simón el Celote, ese mismo grupo, esa misma facción. Entonces el primer punto es que ellos no esperaban a un Salvador como Jesús. No esperaban a un Salvador que fuera sufrido, esperaban a un guerrero, esperaban a alguien valiente, a alguien que los liderara. Esa es la primera característica que tengo hoy del siervo sufriente. No era lo que ellos estaban esperando. La segunda característica es que fue rechazado por el pueblo. Y quiero que me puedas acompañar, por favor, a leer ahora el versículo de Isaías a partir del versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. ¡Wow! Imagínate esto, por rebelión de mi pueblo fue herido. No era ni siquiera por culpa de él. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca. Y ahora quiero que me puedas acompañar a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué te hago esta referencia? Porque lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías era algo profético, era algo que él estaba hablando que iba a suceder. Pero esto se cumplió en el Nuevo Testamento. Y te pido que me puedas acompañar a Lucas 4, versículo 16. En esta historia se habla acerca de cuando Jesús estaba en la sinagoga, y te lo voy a leer de una manera rápida. Jesús estaba en la sinagoga y la gente lo rechazó. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que decía en Isaías, que él iba a ser rechazado. Y dice acá la escritura: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abrió el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de la sinagoga estaban puestos en él. Pero ahora aquí viene esta parte que me llama mucho la atención y que te pido que le pongas atención. Y está acá. Y todos daban testimonio y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Y decían: ¿no es el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también tú acá en la tierra. Y luego les dijo: de cierto que ningún profeta es acepto en su tierra. Y ahora escucha esto, que esta es una de las partes que más me impacta, porque tenían ahí a Jesús enfrente de ellos, a su Salvador, a aquel a quien habían estado esperando, y ve la forma en que lo trataron. Adelantándote al versículo 28, nos dice: entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira por lo que Jesús les estaba diciendo, oyendo estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Y en el 30, y mira, lee lo que dice acá: mas él, pasando por medio de ellos, se fue. El pueblo no lo estaba aceptando. Para ellos era chocante lo que él les estaba diciendo. Y te pregunto a ti: ¿ha sido chocante en algún momento lo que Jesús o la palabra de Dios para ti? Sobre todo cuando es confrontada, ¿no? Cuando es confrontando alguno de los pecados, alguna de las cosas malas que estamos haciendo. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal. A nadie. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Dios nos dice que estamos haciendo algo mal o estamos viviendo en contra de lo que Jesús dijo? ¿Nos sentimos acaso igual? También nosotros comenzamos a rechazarlo porque es mejor que nadie nos diga lo que estamos haciendo mal. Pero él, tanto como decía la palabra, la profecía en Isaías, y como podemos ver en el Nuevo Testamento, era rechazado. La gente no lo aceptaba tan fácilmente. Y para terminar en esta segunda característica, quiero que pienses algo. Aquí la palabra, lo que decía en Isaías, nos dice cómo él iba a ser lastimado, cómo iba a ser herido, pero creo que una de las cosas que más nos afectaba o le afectaba al pueblo en ese momento de Jesús era que, como a nadie le gusta confrontar su pecado, a nadie le gusta hablar de su pecado, a nadie le gusta tener que confesar un pecado, a nadie le gusta tener que confesar aquello que está haciendo mal. Y Jesús iba cargando esos pecados de absolutamente todos nosotros. Eso probablemente era lo más chocante, que si los humanos estamos tratando de esconder nuestro pecado y que nadie se entere, y Jesús los iba cargando, eso causaba aún más confusión y más rechazo de parte de las personas, porque no se comportaba como lo que ellos estaban esperando. Así que el primer punto, la primera característica que te compartí hoy es que él no era lo que la gente esperaba, porque esperaban un líder. Este segundo es que era rechazado por su pueblo. La gente no lo aceptaba con los brazos abiertos. Pero tengo un tercero que da un giro completamente grande a lo que veníamos hablando. Y esta tercera característica del siervo que sufrió es que por medio de él, tú y yo somos perdonados.
No era el líder que estaban esperando, no lo aceptaban tan fácilmente, pero por medio de él el propósito de Dios se cumplió y tú y yo somos perdonados. Acompáñame por favor al versículo 10 de la misma escritura que estábamos viendo en Isaías. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hasta la muerte llegó. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta tercera característica de Jesús, como el siervo que sufrió, nos hace entender dos cosas importantes. Dios es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Justo porque alguien tenía que pagar por el pecado que la humanidad tenía, que tú y yo tenemos. Pero misericordioso, porque en vez de que tú y yo pagáramos por ese pecado, fue Jesús quien, sin él tener ningún pecado, sin él tener ninguna culpa, murió para pagar los pecados que tú y yo hemos cometido, las faltas que tú y yo hemos cometido. Dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el Nuevo Testamento y eso se relaciona cabal con estos últimos versículos que vemos en la profecía de Isaías. Él iba a morir, pero por medio de él nosotros íbamos a tener perdón y acceso al Padre. Yo no sé si tú, así como yo muchas veces hemos vivido este domingo específicamente como una festividad, como un día de descanso, una semana de vacaciones que hoy está culminando, una semana en donde viajamos a algún lado, en donde visitamos a la familia, en donde nos juntamos a comer alguna comida que nos guste o en donde estás simplemente en tu casa de descanso. Tal vez culturalmente este día es un día de descanso, de vacaciones, ¿no? Vacaciones de verano, incluso así lo conocemos muchas veces ahora. Pero verdaderamente te has dado cuenta y has reflexionado acerca de lo que en este día se está conmemorando o lo que está representando es a Jesús siendo abatido, agredido, torturado, si lo quieres ver de cierta manera, aplastado por amor a ti y a mí, por ese amor enorme que Dios nos tiene. La Biblia, como te decía antes, durante toda su escritura, tanto antes como después, está señalando hacia Jesús. Isaías estaba señalando hacia Jesús, hacia ese siervo que iba a sufrir, pero que iba a sufrir por amor de Dios hacia ti y hacia mí. El plan de Dios siempre fue que tú y yo pudiéramos tener acceso al perdón de pecados y a la salvación. Hoy es un buen día para recordar esto. Es un buen día para recordar que si he estado lejos, si no he estado valorando ese perdón de pecados y ese acceso al Padre, es un buen día para decir, vuelvo a casa. Te motivo a que este día puedas reflexionar acerca de eso, que puedas volver y que puedas valorar ese sacrificio que Jesús hizo por ti. No lo merecía, Él no hizo nada malo, tú y yo sí hicimos cosas malas y merecíamos esa muerte, mas Dios en su amor nos dio el regalo de la salvación en Jesús. Valorémosla, valórala. Si tú estás cerca de Dios, valora ese sacrificio, valóralo y vive cada día recordando y dándole su lugar a ese sacrificio. Y si no has estado cerca, amigo, te invito entonces a que a partir de este momento te puedas acercar, porque cuando tú te acerques, el Padre va a estar con los brazos abiertos para perdonarte cuando pidas perdón por esos pecados que has cometido, y por medio de lo que ese siervo sufriente pasó, tú vas a ser perdonado. Esta tercera característica es la que nos cambia la vida. Esta tercera característica del siervo sufriente es que por medio de él tenemos acceso entonces a la salvación, al perdón de pecados y acceso al Padre. Te motivo a que hoy puedas compartir ese mensaje de amor con tu familia, con tus amigos, que durante esta semana lo puedas seguir haciendo. Comparte ese mensaje de cómo el sufrimiento de Jesús nos da a ti y a mí acceso
a la vida eterna. Te deseo una excelente semana. Estamos culminando una semana en que muchos descansaron, así que te deseo una excelente semana. Que el Señor bendiga todo lo que hagas a partir de ahora, que esta semana que está comenzando puedas seguir viendo la gracia de Dios manifiesta en tu vida. Y recuerda, de ese amor que tú y yo recibimos, de esa gracia que tú y yo recibimos, comparte a cada persona que te encuentres en el camino. Comparte de ese amor y de ese Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y está atento a nuestras reuniones en el transcurso de la semana. Adiós.